Buenas tardes, mi nombre es Oscar Salamanca, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y hoy vamos a hacer la presentación de las diapositivas para la unidad 2, fase 3, Plan Único de Cuentas. Vamos a hablar un poco sobre los activos en el Plan Único de Cuentas, vamos a ver qué son, cómo se clasifican y por qué son tan importantes en la contabilidad. Espero que la sustentación les sea de su agrado. Comenzamos con definición y características. Bueno, primero vamos a lo básico. ¿Qué es un activo? Un activo son básicamente todos los recursos que tiene una empresa y que le sirven para generar dinero o beneficios económicos. Por ejemplo, el efectivo en caja, los edificios, la maquinaria, incluso las marcas registradas también se generan como un activo. Lo importante es que sean recursos que la empresa pueda controlar y que se puedan medir como un dinero, o sea, se puedan monetizar. ¿Cuáles son las características claves de los activos? Bueno, la empresa debe tener el control sobre este activo, es lo primordial. Tiene que generar algún tipo de beneficio futuro, ya sea directamente o ayudando en las operaciones. Y por supuesto su valor debe ser cuantificable o debe estar basado en alguna riqueza o en algún patrimonio que se pueda cuantificar. Porque de nada sirve un activo que no se puede medir en dinero. Seguimos con estructura jerárquica. Bueno, en el PUC se organizan los activos de una forma muy clara, como son niveles. Tenemos clase, grupo, cuenta y subcuenta, de las cuales se organizan de la siguiente manera. Primero está la clase, que es el nivel más general. La clase 1 sería para activos, por ejemplo. Estamos dando los ejemplos de una vez. Después tenemos el grupo. El grupo se agrupa como cosas similares, por ejemplo, efectivo o inventarios. Luego tenemos la cuenta, donde ya se detallan cosas específicas como cajas o bancos. Por último, tenemos la subcuenta. Entra más detalles, por ejemplo, la caja general. Esta estructura ayuda a que todo sea súper organizado. Así no importa que la empresa sea, siempre seguimos un mismo estándar. Es decir, no importa a lo que la empresa se dedique o cuál sea su producción o venta de productos. Siempre va a tener una misma jerarquía, siempre va a estar de la misma forma organizada. Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos ver que para clase 1 generamos activos, tenemos activos, esa sería la clase, el primer dígito. Para el grupo ya serían dos primeros dígitos, por ejemplo en el grupo 11. Para las cuentas son los cuatro primeros dígitos, por ejemplo el 1105 nos denominaría caja. Para las subcuentas son los 7 o más dígitos, en este caso una subcuenta sería caja general, sería 110505, que serían 8 dígitos en total. Esa sería la jerarquía que se manejaría ya para poder llevar una buena clasificación. Ahora vamos a ver clasificación del activo. Bueno, en la clasificación de los activos se dividen en dos grandes categorías, principal o básicamente. Los activos corrientes son los que usamos o convertimos en efectivo a corto plazo, digamos en menos de un año. Por ejemplo, el dinero en caja, lo que tenemos en el banco o los inventarios que vamos a vender pronto. Por su parte, los activos no corrientes, estos son recursos que usamos a largo plazo, como edificios, maquinaria o cosas intangibles como una patente o un software, en el caso de una empresa de desarrollo de software. Para ser más claro, vamos a poner el ejemplo de un supermercado. En este caso, la plata que está en la caja registradora en el momento de cada cajero, o ya sea la plata física, en el momento ese sería un activo corriente, porque la usamos para vender algo rápido, ¿ya? Es un proceso, ese dinero se mueve constantemente, es un proceso que se hace a diario y muy rápido, a corto plazo. Pero en el local donde está el supermercado, los carros de reparto son activos, ¿ya? Activos no corrientes, perdón, porque son una inversión a largo plazo. Es una propiedad del supermercado, pero es una inversión a largo plazo, no es algo que se pueda monetizar de un momento a otro o muy rápidamente. Esto es clave para entender cómo funcionan las empresas. Los activos corrientes permiten operar día a día, mientras que los no corrientes son una estrategia, son más estratégicos a un largo plazo, una inversión a muy largo plazo. Bueno, aquí en la diapositiva hice el recuadro para que podamos tener la diferenciación entre activos corrientes y activos no corrientes. Vemos también los aspectos, por ejemplo, aquí podemos notar de una forma más fácil. El activo corriente tiene una liquidez alta, es una conversión muy rápida, es efectivo, como el ejemplo que acabamos de dar para el supermercado. El activo no corriente es baja, es un uso prolongado, una conversión muy lenta. Horizonte de uso en menos de un año por ser a corto plazo. Y el no corriente es más de un año.
Un ejemplo principal para activo corriente es la caja, los bancos, las cuentas por cobrar y el inventario. Y en activo no corriente tenemos maquinaria, edificios, inversiones a largo plazo. La finalidad del activo corriente, ¿cuál es? Apoyar a las operaciones inmediatas. Y el activo no corriente es una sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Ajustes contables. El activo corriente no requiere una depreciación o amortización. En cambio, para el activo corriente está sujeto a la depreciación, amortización o provisiones. Vemos en la figura con activo corriente se monetiza y en activo no corriente nos referimos a maquinaria o productos para largo plazo. Bueno, vamos con grupos del activo. Dentro de los activos tenemos diferentes grupos según su función. Por ejemplo, tenemos disponible. Aquí está lo que es más líquido, por ejemplo, como la caja o las cuentas bancarias, son equivalentes a efectivo. Inversiones temporales, esto es dinero que podemos trabajar a corto plazo, como los bonos o acciones que vamos a vender muy pronto. Deudores, aquí están las cuentas por cobrar, es decir, lo que otros nos deben a nosotros. Inventarios son los bienes que tenemos listos para vender o usar en nuestra producción. Propiedades, planta y equipo, ya estamos hablando de algo más grande, ya algo como edificios, terrenos, maquinarias, ya a mayor escala. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de registro activo. Supongamos que tenemos una empresa. ¿Cuál sería nuestra caja general? ¿Y cuál sería su jerarquía? Aquí tenemos caja general, sería 110505. Decimos que tenemos un total de 5 millones. Para el banco de cuenta corriente también tenemos, aquí tenemos la jerarquía, tenemos clientes nacionales, tenemos inventario de materias primas y tenemos edificios u oficinas. Para caja general, lógicamente esto lo tendríamos en caja, esto tendríamos los 10 millones en el banco, los 20 millones son lo que se deben sus clientes o lo que nos deben los clientes. Inventario de materias primas, los 50 millones serían inventario, lógicamente. Ya inventario de materia prima depende de la producción que haga la empresa. Y edificios oficinas es un patrimonio valorado en 300 millones de pesos. Bueno, aquí podemos ver cómo se clasifican los primeros 4. Son activos corrientes porque son de corto plazo. Ya, lo que habíamos explicado anteriormente, la caja general, el banco de cuentas corrientes, clientes nacionales y el inventario de materia prima. Esto lo podemos atar como activo corriente. Mientras que lo que son edificios, terrenos, maquinarias son un activo no corriente porque es a largo plazo. Aquí quiero terminar con una frase, una conclusión. Decimos que, el activo es esencial para la contabilidad, ya que representa los recursos de la entidad. Su correcta clasificación y registro asegura la precisión en los estados financieros para toda empresa o entidad. La estructura del PUC permite uniformar y análisis detallado. Decimos que los activos no solo representan riqueza, sino también potencial y estabilidad financiera. Bueno, muchísimas gracias. Esa ha sido toda mi sustentación.